Sin embargo, dicen, no, pero es que todos venimos con una personalidad, es que es mi personalidad, yo soy Ok. así fuerte porque es mi personalidad, o yo soy débil porque es mi personalidad. ¿Qué de cierto hay en esto? Ahí es donde toca entrar a hacer un análisis más profundo, que ahí es donde Ujú, entramos con cada uno, con esos dones, talentos, con todo esto que hemos venido cultivando, a hacer la exploración. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos, mira lo que estaba explicando ahorita, cada uno tenemos una ujú, estructura. Entonces llegar exacto. a decirle a una persona, mira, es que esto no es así o es así, sería una completa locura. ¿Por Ujú, qué? Porque es que esta persona no va a comprender si esto es así o no es así si no hace la decisión de generar una autoexploración. Y lo más exacto. importante para cualquier proceso se llama aceptación, no resignación, sino aceptación. ¿De qué? De aquello que estoy viviendo para poder entrar a hacer un proceso de comprensión y de transformación, porque no podemos transformar absolutamente nada si no lo hemos aceptado. Entonces el primer paso es reconocer que si hay una herida. Y una Exacto. herida se crea con lo más mínimo. De hecho, las 5 heridas tienen nombres que son muy simples y que los experimentamos todo el tiempo. Y que no Así tiene que es. ser algo extremadamente traumático para decir que ha creado una herida. Esas heridas se Correcto. pueden dar desde una violación, desde un abandono, desde una pérdida temprana, como en un caso puntual de una de mis pacientes, la negación de un chicle de su tío. Entonces ahí se va a crear una herida. ¿Por qué? Porque no sabemos qué impacto genera esto en todo ese sistema neuronal de la persona que lo está viviendo. Entonces ahí es donde entra ese proceso de comprensión. Pero Como bien para dice comprender, tu, ujú, perdón, como bien dice tu eslogan, ¿no? De que debes de conectar, aceptar para claro que transformar sí, y ya poder claro. tener esa autenticidad y esa libertad del ser, Claro ¿correcto? que sí, es que ese es el primer paso, según pues mi teoría, esto que yo he ido estructurando, que es a Ujú, base de teorías sólidas y de personas maravillosas que nos han dejado un legado claro, grandísimo y así que ha es. hecho sentido con eso, que hace parte también de uno, de ese propósito de mi vida, otro, de eso que hace parte de sanar también esas heridas, porque realmente dentro de este caminar me he podido dar cuenta cada vez con mayor firmeza que todos, absolutamente todos, en aquello que nos desempeñamos, estamos sanando algo. Y Exacto. precisamente por eso entramos ahí. Les voy a contar un poquitico acerca de esa herida que hace parte de mi existencia. ¿Por qué me gusta hacerlo de esta manera? Porque nosotros vivimos en un mundo interconectado y en mi historia puede haber un pedacito de la historia de muchas de las personas que hoy nos están escuchando. Y si Exacto. esto hace sentido, es maravilloso porque de alguna manera estamos sumando a la humanidad, estamos creando esa conciencia de unidad que es la que también a partir de ese amor, de esa materia que estamos cursando, pues vamos a resignificar. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer esa división o esa separación, es porque decimos, me siento desconectado y nuevamente aparece esa separatidad. Entonces Ya. ahí es donde se crean esos sentimientos, esas emociones tan displacenteras que vienen a hacernos más daño. Y nos hacen más daño porque aún no hemos aceptado cuál es la raíz de ese daño que Exacto. está, ¿cierto? Dentro de esas heridas que existen está esa herida del rechazo, la humillación, el abandono, la agresión y la injusticia. Personalmente, en mi caso, no quiere decir que entonces somos fraccionaditos, porque el ser humano es totalidad. De hecho, nuestro cerebro funciona de esa manera, como totalidad. Nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual funciona también en totalidad. Entonces, Así cada es. uno hemos experimentado estas 5 heridas, algunas con mayor profundidad. En mi caso, personalmente, he evidenciado muchísimo esa herida del rechazo. Esa herida del rechazo que si uno no la hace consciente, sigue haciendo muy malas pasadas y muy malas jugadas toda la vida. Sí. Y claro, y detrás de esa excusa, no es que mi infancia fue perfecta, mi vida ha sido perfecta, y ahí también hay una situación fuerte,
que por huir del problema o situación, a mí me gusta más llamarlo situación, pero vamos a llamarlo de manera concreta como se llamaría desde un proceso de investigación. Si nos Claro. vamos a un proceso de investigación tanto cualitativo como cuantitativo, vamos a hablar, hay un problema, ¿cierto? Entonces, Ujú. ¿cuál es ese problema? Evitar o evadir el problema. Y ahí realmente radica el problema. Sí, sí. Entonces, una vez uno identifica y uno dice, bueno, aquí hay una situación porque la vida me está presentando esto una y otra vez con diferentes personajes, en diferentes escenarios, pero el fondo sigue siendo el mismo. Y cuando nos ponemos un ratico y paramos para ponernos como esos observadores o esos aprendices eternos de la vida, porque eso somos realmente. Por más cosas que aprendamos, no las sabemos todas. Claro. Volvemos a la metáfora del mar, las olas, somos una gotita en ese océano, pero seguimos siendo parte de ese océano y reconocernos es fundamental. Entonces, reconocer qué es eso que nos está molestando, qué es eso que nos está generando, es muy importante porque recuerda que no solamente estamos impactando nuestro mundo mental, sino que también está nuestro mundo emocional y además físico, porque aquello que nuestra boca calla, el cuerpo lo va a gritar en forma de Exacto. enfermedad, ¿cierto? Entonces, Así es. todo esto nos va apuntando y vuelvo al punto de lo que les estaba compartiendo en el tema del rechazo en el caso particular. Cuando empezamos a evidenciar ese rechazo de muchas maneras, nos damos cuenta de que ahí hay algo más profundo. Cuando yo llego a la profundidad del asunto, es darme cuenta de que entré a estudiar y a querer comprender este mundo mental porque sentía que esa herida del rechazo cada vez estaba más y más fuerte. Yo decía, pero ¿esto de dónde viene? Dentro de muchas cosas que estudié y entre ese estudiar diseño de moda también tratando de llegar a un punto hasta que llegué a la neuropsicología, era tratar de entender cómo funciona la mente humana. Ah, ok, pero ¿esto de dónde viene? ¿Será que está relacionado con esa herida que les estoy compartiendo? Claro que sí. Resulta de que yo decía, ¿cómo le explico a una niña de 5 años que su mamá no tiene conciencia de que tiene una hija y que además esa niña escucha todo el tiempo en su mente y en su corazón resuena, saquen esta niña de aquí, no la Ujú. quiero ver? ¿Cómo se le explica a una niña esa situación? Ah, pero solo es un pedacito del mar que se llama ola. Ujú. Pero si yo me quedo en la ola toda la vida, es suficiente para hundirme. Ah, pero entonces ahí es donde llega el coraje y la valentía de decir, bueno, entonces hay que comprender esto. Ya identifiqué que hay una vocecita por allá que todo el tiempo dice, saquen esta niña de aquí, no la quiero ver, y que además casi que fue un año completo donde esa niña escuchó eso, no entendía por qué, porque una niña de 5 años no va a tener por qué comprender eso, No. no tiene por qué comprenderlo. Sin embargo, eso que nos sucedió de niños tal vez no es nuestra responsabilidad, no es nuestra culpa y con total certeza, pero de Claro. adultos, sanar aquello sí es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué Total. pasaba? Esa niña siguió creciendo y seguía experimentando en muchos escenarios esa herida del rechazo. Se puso muchos disfraces, aparece nuevamente ese disfraz del ego, esa personalidad que se va de hecho disfrazando y de hecho hay una expresión muy bonita, prosopón, que son las máscaras que nos ponemos para poder sobrevivir o para poder enfrentar ese mundo que muchas veces es cruel. Claro. Si nos quedamos ahí, definitivamente nos vamos a perder y nos vamos a perder de ese mar tan maravilloso, de toda esa inmensidad que tiene, de ir a ese fondo. Yo podría haber dicho, no, es que fui una niña que ni mi mamá me reconoció, ni mi mamá se acordaba de mí, ¿yo para qué me voy a reconocer? Si ya crecí con ese juego de decir, saquen esa niña de acá que me podría llevar a evadir todos mis problemas, todas las situaciones que se presentan,
Sin embargo, en medio de todo eso también había el juego de la perfección y decir, no, fue una infancia perfecta, nada pasó. Ujú. Y no solo ahí, eso ahí no para. Detrás de eso, si vamos al fondo, encontraremos muchas cosas, porque no solo era una niña que estaba siendo rechazada en ese momento por una mamá que estaba viviendo una situación médica, estaba viviendo una situación de un embolio cerebral que fue una cosa muy fuerte y que ahí pueden evidenciar por qué mi pasión por estudiar la mente humana, por estudiar esos comportamientos. Entonces todo se va interconectando, todo va cobrando sentido y ahí es donde podemos decir, ah, ok, o sea que esto que hacemos no es una coincidencia. Todo lo que hemos vivido nos ha llevado precisamente a manifestar esos dones, esos talentos, eso que está oculto. Pero hay que hacer un trabajo interno, claro que sí.